Bueno, déjeme ir hoy al consejo de la palabra del Señor. Hoy quiero usar un libro muy conocido que ya muchos sabemos, incluso se da en las historias de los niños, y donde no lo he escuchado es en un servicio y enseñanza de jóvenes. Debería de usarse parte de esta historia en la relación con la juventud, pero no se ha escuchado. Casi siempre se usa, como en esta ocasión, para enfocar un punto en las hermanas damas, y a veces, ¿verdad?, se usa en la enseñanza de los niños, pero es diferente en la enseñanza de los niños porque ahí lo que se usa es formas de dibujos y para poder entender la Biblia. Así que hoy quiero hablar de la joven mujer Esther. Y voy a dar lectura, gracias hermano, en el capítulo 4 de el libro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Voy a considerar ese versículo para hoy hablar con ustedes por un ratito. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Amén. Los niños tienen algo en la parte de atrás, juntamente con el hermano o la hermana que le toca hoy ser maestro. Gloria al Señor. Recordemos que el domingo estamos aquí en nuestro gran servicio, no se le olvide, 11 de la mañana. Esperamos gozarnos este domingo. Tenemos el capítulo 4 del libro de Esther. Voy a dar lectura en el versículo 11 para la gloria del Señor. Vamos a dar lectura y vamos a leerlos. Usted me sigue con su vista y leemos la palabra del Señor y dice el versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ahí dejamos la lectura. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Me ayuda? Oramos al Señor. Oramos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tu amor se revela desde el cielo hacia la tierra, Señor, a través de tu grande amor y de tu gracia, y es a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, te bendecimos porque tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie más. Gracias por este momento, Señor, por la oportunidad que nos permites estar juntamente hoy con todas las familias de esta casa para darte, Señor, nuestra adoración, nuestro cántico, nuestra alabanza, y lo mejor de nosotros es nuestra adoración. Te damos gracias. Bendice tu palabra en nuestros corazones, tu palabra que es bendita en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, de lo mismo, de lo que marca el libro, la reina Esther. Y vamos a entender un poquito, ya que entender todo el libro en 30 minutos es un poquito rápido, pero vamos a tratar la manera de entenderlo, como decimos a vuelo de pájaro, ¿verdad, hermanos? Así es que usted manténgase ahí despierto, no se me vaya a dormir, por favor. Si usted ve que alguien se me duerme, por favor, codelo, no muy duro, despacio, porque se nos puede lastimar y enojar y peligroso ya no venga, ¿verdad? Es que a veces somos delicados nosotros, ¿verdad, hermanos?
quiero hablar rápidamente de la historia de esta mujer y voy a tratar la manera de hacerlo en un pequeño cuadro, reducir la historia de esta mujer. Los que ya conocen la historia se van a dar cuenta de algunas áreas que probablemente me brincaré. En algunas no las voy a considerar muy importantes, sino sería hasta el final el punto que traigo para usted hoy en esta noche. Así que entendamos rápidamente que el nombre en hebreo de esta mujer se llamó Hadasa. Y Hadasa significa mirto. Mirto es una forma de árbol, arbusto, que da una flor que se dice que huele muy rico. Su nombre, Esther, era un nombre persa, que esto significa en la lengua persa estrella. Así que el nombre original de Esther no era Esther, era Hadasa. Amén. Y Esther tiene un significado, y este significado también venía a representar algo bonito, algo hermoso. Y de esta manera es que esta hermosa doncella judía, que era huérfana de padre y de madre, era una hija adoptiva. Algunos dicen que eran primos de Mardoqueo, eran primos, pero la Biblia dice que era su tío. Así que entendamos que Mardoqueo vino a ser el que la adoptó como hija. Esther era judía. Entendamos que Esther vivió en Persia, vivió en este imperio, aunque sus antepasados, cuando ellos llegaron a este reino, no llegaron por una vida mejor, no llegaron a buscar una forma de vida abundante. No, ellos llegaron como esclavos, llegaron como personas de conquista, de guerra. Así que los abuelos, los padres antepasados de Esther, como así la conocemos bíblicamente, habían llegado a Persia, pero de una manera esclavizados, como rehenes. Personas que venían a vivir bajo este reino, pero vivían bajo un gobierno que les marcaba leyes, estatutos, límites a la vida de ellos. Así que Esther probablemente haya nacido bajo este imperio, como su tío Mardoqueo de la misma manera. ¿Qué esto quiere decir? Que los dos hablaban la lengua persa. Entonces ellos podían comunicarse con la gente y pasar por apercibido de que ellos eran judíos. Así que de una manera ayudaba porque hablaban bien la lengua persa. Ahora, cuando entendemos esta historia que es fascinante, podemos entender que un día el rey de Persia ordenó que hicieran una gran fiesta donde todos podrían comer en una forma de abundancia, y por varios días dice la Biblia que hicieron esta fiesta. Y también la Biblia dice que se embriagaron tanto el rey como todos los que estaban ahí, príncipes y todos los invitados que llegaron a esa fiesta. Este rey, en su embriaguez y en su alboroto y en tanta cosa que tenía, que se le subieron las copas, quiso presentar a su esposa, la reina, que esta gente tenían algo que cuando ellos hacían ciertas reuniones, a veces no incluían a las mujeres en las fiestas. En esta fiesta, la Biblia dice que solamente había llamado a todos los hombres cercanos, príncipes, gente que él tenía cerca de él. Pero en su embriaguez, él manda a pedir, a traer a la reina para presentárselas y poder de una manera, como decimos, ¿verdad?, echarse el queso, ¿verdad?, de que pudieran ver a la esposa, que era hermosa. Basti, la Biblia habla que era hermosa y quería presentarle, hermano, a la reina.
y de una manera levantarse el cuello y decir, miren, la mujer que tengo es la mujer más bella que hay en todo este imperio. Esa fue la razón, el propósito por la cual él llama a la reina Vasti para presentárselas y que pudieran ver la hermosura de Vasti. Pero entendamos que la Biblia nos enseña que Vasti, la reina, la esposa del rey, no cedió a la orden del rey. Y eso trajo gran vergüenza, trajo incomodidad, pero también trajo enojo. Y la Biblia nos enseña de entonces que vino entonces una ley de que el rey dictó de que cuando algo así sucediera, que no se le hiciera caso al hombre, la mujer pagara por eso. Así que la ley fue clara en esa parte de que el hombre tuviera la autoridad sobre la mujer en esta parte. Y ahí es donde vemos, en esta parte interesante de la historia, de que hay un llamado hacia las mujeres jovencitas, doncellas, para buscar a una o a la reina o a la esposa principal del rey. Y ahí es donde entra la fascinante historia de que Mardoqueo, cuando se da cuenta que es elegida su sobrina para este grupo de doncellas que van a entrar y a elegir a la reina o a la nueva reina, el tío Mardoqueo le deja claro a Esther de que no diga su nacionalidad y que le diga que no le diga de dónde viene ni quién es, y que de esa manera se metiera entre el grupo de las doncellas para poder ver si iba a hallar gracia o benevolencia ante los ojos del rey y tal vez pudiera alcanzar alguna posición. Pero él, con una gran fe, porque esa es la parte interesante, de que ella pudiera ser la reina, porque la razón por la cual de una manera la mete, vamos a llamarle esta parte para poder explicar este concurso, porque tenían que pasar y tenían que ser elegida la persona correcta para el rey. Así que en ese espacio, en ese tiempo que ella tuvo que pasar delante del rey, la Biblia dice que fue elegida, y eso es fascinante. Entonces, de una manera, Esther vino y halló gracia y benevolencia ante el rey. Y de una manera, entendamos que la historia nos enseña que hubo un momento donde la Biblia dice que Mardoqueo se dio cuenta de que dos siervos del rey querían atentar contra su vida. Y la Biblia dice que Mardoqueo se da cuenta de aquella trampa de que iban a atentar contra la vida del rey, y él va y notifica. Y la Biblia dice de que ese acto de heroísmo y de fidelidad hacia la vida del rey quedó marcado en el libro de que se marcan las crónicas dentro del reino, y así quedó, así pasó. La historia nos enseña de que más adelante entonces, la Biblia nos enseña de que hay un hombre que se llama Amán, y este hombre, dice la Biblia, que deseaba y quería la posición más grande dentro del reinado. Aunque él tenía una posición buena, era respetado, incluso toda la gente, cuando pasaba Amán, hermano, la gente se postraba, pero había uno que no se postraba, y ese era Mardoqueo. Y ese era el coraje, el odio de Amán, porque se dio cuenta de que había uno, y ese uno era judío, y no lo quiso, lo odió, al grado que la Biblia dice de que le pidió Amán al rey que hiciera una ley, que promulgara una ley en contra de aquellos que se rebelaban en contra del rey y que sencillamente querían hacer sus propias leyes y no la ley del rey. Y el rey se molestó y le dice: está bien, haz como tú quieras, a la ley y séalo con mi anillo. Y de esa manera es que sale un edicto para matar, hermano, eliminar, destruir desde esquina a esquina a todos aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes que trajeran sangre judía. Triste, lamentablemente, ¿verdad?
fue algo difícil para aquellos tiempos. Incluso la Biblia dice que Amán mandó a hacer una horca especialmente para Mardoqueo, porque odiaba a Mardoqueo, porque siempre que pasaba y todos se tiraban y se arrodillaban delante de Amán, aquel gran general, aquel gran hombre que era la mano derecha del rey, Mardoqueo no se arrodillaba ante aquel hombre arrogante, perverso, hermano, porque Mardoqueo tenía algo claro, y es que él sabía que al único que él se doblegaba, a quien él se arrodillaba, era al único, y era al Dios verdadero, al Dios que era el Dios de él, aunque la Biblia no menciona desde el principio al final el nombre de Dios, pero dentro, en el trasfondo de la historia, Dios está en la escena de la vida de estos dos personajes de la Biblia. Entonces, cuando vemos aquí esta historia fascinante que Amán manda a hacer la horca para matar a este gran hombre llamado Mardoqueo, la Biblia dice de que entonces Mardoqueo corre a buscar a Esther, porque sale el edicto, sale la orden de matar a todos, eliminar a todos, y de una manera, hermano, hacer estragos con este pueblo. Y cuando Mardoqueo llega y le da el aviso, hermano, a su sobrina, le dice que hay un problema, porque en realidad el problema era tan serio, pero ella no estaba, hermano, sabida de lo que estaba pasando dentro, del reino. Ella estaba enfocada dentro del palacio, pero no dentro de lo que era lo que estaba pasando dentro del pueblo, Entonces, entendamos que la historia nos enseña de que Mardoqueo le dice de que vaya e interceda con el rey, y ella de una manera pues dice no, porque yo no he sido llamada todavía, y para esto se requieren varios días para poder hacer una forma de cita y que pase por manos y después pueda ser aprobada, pero mientras ahorita le digo no se puede hacer. Y Mardoqueo, hermano, de una manera se molesta y le dice, pensando, ¿verdad?, que ella no estaba considerando en realidad la gran responsabilidad y el gran problema que se estaba viviendo. Le llama su atención de una manera exhortándole, diciéndole que por el hecho de que ella estaba dentro del palacio y por ser judía no se iba a salvar, le dijo, ¿quién sabe? Le dijo, si mañana a estas horas tú estés delante del rey, le dijo, no hay seguridad, le dijo, que tú vivas. Y él le dice también, y aparte de eso, Dios traerá salvación, le dijo, de donde sea. Así que si hay algo que aquí este hombre Mardoqueo estaba bien claro, es que Dios tenía el control, pero también sabía de que había un propósito en todo ello, por la razón en la que Esther estaba dentro del palacio. Así que es fascinante la historia, entender aquí, hermano, estos dos personajes. La Biblia nos enseña rápidamente, hermano, de que se da a conocer, Esther, hermano, se va delante del rey a buscar clemencia, a buscar la gracia y la benevolencia del rey, y la halla. Y la Biblia dice de que cuando es invitado el rey por segunda vez a comer con la reina, la Biblia dice que entonces Esther le abre el corazón y le dice cuál era el problema, porque el rey le dice que lo que ella pidiera, hasta la mitad del reino él le daría, porque había una necesidad que el rey había identificado en la vida de Esther. Y cuando Esther le abre el corazón y le dice que su pueblo, hermano, está en agonía, está sufriendo, porque hay un problema de que va a ser exterminado, va a ser eliminado. Y la historia rápidamente corre y él pregunta quién es, y ella señala y le dice, ese hombre, el malvado Amán, es el que quiere destruir a mi pueblo. Y ahí es donde la escena, hermano, pues de la historia es fascinante, porque como decimos, se cambia la moneda ahora en contra de Amán. Y ahora Amán aquí es el protagonista, ¿verdad?, de lo que es
la parte negativa, la parte de la que va a sufrir. Ahora los papeles se cambiaron porque hubo una mujer, hermano, que se decidió, una mujer que tomó de una manera, ¿cómo podemos llamarle?, en serio las cosas, para poder dar a conocer la necesidad que había dentro de su pueblo. Así que entendamos que todos los judíos entonces estaban muy felices, agradecidos, digámoslo así, de esta manera con Dios, porque a través de la reina les demostró su amor, les demostró su fidelidad, les demostró que ella había llegado al reino con un propósito. Así que para el pueblo era un gran motivo de alegría, un gran motivo de felicidad, una forma de que se había el pueblo turbado, y como si una vez más vuelve la paz a la tierra, a las familias, a las casas, a aquella gente que sabían que en cualquier momento los iban a eliminar, los iban a matar, los iban a sacar de sus casas y les iban, hermanos, es capaz hasta quitarles la cabeza, porque esta gente así era. Pero la Biblia nos enseña de que algo Dios tuvo que hacer a favor de este pueblo. Pero entendamos aquí algunas características de esta hermosa joven llamada Esther. Una de ellas que la Biblia dice en el capítulo 2, versículos 7, 15 al 18, que la Biblia dice que era muy bella esta mujer. También la Biblia dice que era valiente, que era sabia, que era compasiva, que era determinada. Y también había una característica muy especial en esta mujer, que también la Biblia dice que era una mujer de fe y también obediente. Fíjese que es fascinante entender la vida de esta mujer joven, hermano, que llegó al palacio y llegó a tomar una posición de reina, hermano, sin ella pensar que en algún momento de la vida ella iba a llegar a esa posición tan importante en su vida. Sí, porque esta posición era importante, pero también era una gran responsabilidad como reina. Si hay algo que nosotros podemos identificar, hermano, en la vida de una mujer, hermano, es la sabiduría, su esfuerzo, su mentalidad, su valor. Por eso de que si hay tres cosas que podemos marcar en la vida de esta mujer que hoy nos puede ayudar, aprendamos tres cosas bien importantes. Número uno, Esther tenía la confianza en Dios. Si hay algo que ella sabía, es que por sus medios ella no iba a lograr lo que logró. Tenía que ella de una manera apoyarse en la confianza en Dios. Porque según la ley, si ella se presentaba delante del rey sin ser llamada, podía morir. Ella de esa manera es que nos revela la Biblia en el trasfondo del texto que ella tuvo que confiar en Dios y colocó su vida en las manos de Dios. Por eso que debemos de entender lo que dice el capítulo 4 y versículo 16, donde dice: si perezco, dijo ella, que perezca. Porque ella había tomado esa decisión de determinadamente confiar en Dios. Como dijeron los jóvenes hebreos, si Dios no nos salva de esto, le dijo al rey, no vamos a adorar tu imagen. Estaban decididos, determinados, darse, si es posible, hasta la muerte para poder lograr el objetivo que ellos querían. Así que Esther, ella estaba decidida, si era posible, morir por esta causa. Ella estaba totalmente decidida. Segundo punto que podemos aprender en esta parte, que es fascinante, es que ella de una manera se apoyó en alguien más. Fíjese que esta parte es bien importante, porque Esther podría haber sido o decidido usar solo sus propios recursos para salvar al pueblo. Pero en cambio la Biblia dice que ella le pidió a Mardoqueo, le dijo que ayunaran con ella 3 días. Le dijo, vayan y díganles a todos que me ayuden a ayunar. Voy a ayunar, pero ayunen conmigo. Y vamos a ayunar 3 días. Esto nos marca a nosotros la importancia que ella tuvo el buscar ayuda. Así que de la manera de confiar en Dios, pero de la manera también de pedir ayuda, también es importante. ¿Alguien puede decir amén?
Así que si hay algo, hermano, que en la vida de nosotros, en la vida secular, en la vida cotidiana, en la vida del diario vivir, en situaciones donde muchas de las veces no podemos nosotros solos, claro, nuestra dependencia está en Dios, pero siempre creo que buscar un buen consejo en alguien que nos pueda dar un buen consejo en la vida matrimonial, en la vida del joven, en la vida de la dama, en la vida de la mujer, que muchas de las veces pueden existir y haber, como aquí, hermano, mujeres que ellas solas son las que llevan a cabo el matrimonio, la casa, porque viven solas, están con sus hijos. Y esta es una parte que a veces no hablamos, pero yo pienso que deberíamos de aplaudir, hermano, en estas mujeres que están solas con sus hijos, luchando porque hacen dos trabajos, el trabajo de papá y el trabajo de mamá. Aparte de ser enfermeras, es ser maestras, educadoras, hermano, hacen dos papeles importantes. Así que cuando nosotros vemos el esfuerzo que hace la mujer, la dedicación que ellas dan, hermano, hacia la familia, hacia el esposo, hacia los hijos, y aún, como dice, hermano, el proverbista, hermano, la mujer sabia, la que edifica, que no solamente atiende su casa, sino también, hermano, ayuda a los que no son de su casa. Así que cuando vemos esta parte, que esta mujer buscó ayuda, se apoyó en alguien, eso da a entender de que ella estaba consciente que sola, hermano, no iba a poder lograr lo que ella pensó y creyó que era importante en ese momento. Así que ella pide ayuda. Tercer punto importante es que ella decidió servir o ser servidor para otros. Y esa es una parte importante, porque aquí una mujer sobresaliente que estaba dispuesta a arriesgar su propia vida para salvar un pueblo, y también estaba dispuesta a colocar la vida de otros por encima de la suya. Y hubo aquí un claro ejemplo de servicio a otros en medio de las circunstancias difíciles. Por eso que Jesús en el capítulo 15 y en el versículo 13 aclara algo bien importante. Y dice, nadie tiene mayor amor que este. El Señor habló en esta parte que su amigo ponga su propia vida. Así que cuando hablamos de lo que Esther vino a hacer, de algo interesante e importante para poder ayudar a su pueblo, entendamos estas tres cosas importantes. Puso la confianza en Dios, pero buscó la ayuda, pero también ella se dio para poder servir y ponerse como puente para que otros pudieran recibir también el beneficio de lo que ella estaba viviendo dentro del palacio del rey. Y oiga, qué difícil muchas de las veces, hermano, no es que no haya, pero muchas de las veces puede pasar, o ha pasado, o seguirá pasando, que cuando alguien está bien y no tiene problemas, hermano, se olvida de aquellos que están pasando por algún momento difícil en la vida. ¿Ha visto usted este caso? ¿Ha visto estos casos usted? De que muchas de las veces la persona tiene trabajo y se olvida que otros no tienen trabajo. Está bien físicamente y se olvida de que alguien está enfermo en el grupo, o en la familia, o en el lugar donde se reúne. Hablemos de la iglesia. Él viene o ella viene y dice, aquí conmigo todo está bien. Sí, con él o con ella, pero hay otros que se los está llevando el río, pues. Hay otros que se la están viendo difícil. Hay otros que de una manera están gritando, ayúdenme, auxilio. Pero como si a veces nos tapamos los oídos y solamente, ¿verdad?, nos enfocamos en nosotros mismos. Yo tengo trabajo, yo tengo salud, mis hijos están bien, tenemos pan, tenemos comida. En otras palabras, todo está bien. Y no es así. El ejemplo hoy, entendamos de esta mujer, que esta mujer entendió, porque no entendía. Esa es la parte, no entendía la magnitud del problema que estaba dentro de lo que era su pueblo. Hasta que vino el tío y le dijo, no creas que por estar ahí adentro, o por tener la posición que tienes, o porque tienes buen trabajo, o porque estás seguro en el país, no te va a ir tan bien mal. Espérate de que no siempre va a estar bien la vida. Y esa es una parte que debemos hoy entender en la vida.
Hay cosas que a veces, hermano, estamos arriba, hermano, en lo que es economía, en lo que es familia, en lo que es salud. Pero hay momentos donde, hermano, hay bajones en la vida. Hay cosas que a veces dicen, ¿de dónde llegó esto? ¿O cómo llegó esto? ¿O por qué pasó esto? Mire, hermano, lo que está pasando ahorita con inmigración y con todas estas cosas yo le llamo de locos, hermano, porque en realidad esto es algo que, hermano, una loquera que se le metió a esta gente, pero es algo que no se esperaba, pues. Y mucha gente se creía seguros. Mucha gente todavía se siente seguro, hermano, y esta gente va a arrasar con varias gente, hermano, que aunque está seguro en el país, los va a querer sacar también. Entonces tenemos que entender hoy la idea y el pensamiento de lo que Esther tenía. Esther creía que estaba bien dentro del palacio. Pero Mardoqueo va y le dice, no crees que te vas a salvar allá adentro. No. También por ser judía te va a tocar allá adentro. Así que ella reflexiona y cae en sí y dice, no, sí tiene razón, pues. Entonces hay que hacer algo al respecto. Y esto es fascinante porque en esta parte tan interesante de lo que la Biblia nos enseña, de lo que esta mujer pudo realizar y pudo hacer, es fascinante porque de alguna manera, aparte de su belleza, mostró sabiduría, mostró, hermano, dedicación, mostró valentía, mostró fe y mostró obediencia. Y eso es fascinante, entender en la vida de esta mujer de todo lo que hizo para poder lograr un propósito en lo que fue en el tiempo de ella en el reino. Pero marcamos la parte excelente, la parte positiva y la parte fascinante de esta historia de la Biblia. Porque si nosotros habláramos de la mujer, hermano, Dios la hizo, ¿cómo podemos decir? La hizo valiente, Dios la hizo perfecta para el hombre y la hizo, hermano, con un propósito aquí en la tierra, hermano, en lo que Dios respecta hacia la multiplicación y hacia el bienestar de la humanidad en la vida. Yo no sé, hermana, si usted se siente bendecida. Yo no sé, hermana, si usted se siente privilegiada. Yo no sé si usted se siente en realidad como Dios a usted la mira y como Dios a usted, con qué propósito Dios la trajo a este mundo. Claro, entendemos, hay situaciones difíciles que muchas de las veces dan ganas de salir corriendo de la casa, del hogar y de los privilegios y de todo lo que la vida nos da a nosotros. Sí, hay momentos difíciles en la vida. Pero fíjese que Dios ha capacitado a la mujer. La Biblia dice que la hizo ayuda idónea para el hombre. La hizo ayuda, la hizo con capacidad para ayudar al hombre. Así que Dios hizo a la mujer, hermano, con algo especial en la vida. La hizo valiente, la hizo esforzada, la hizo sabia, la hizo, hermano, ¿cómo podemos decir? Audaz. La hizo, hermano, que no, como decimos, no le ve obstáculo pues a la situación a veces. Pero fíjese que en lo que es el capítulo 4 y el versículo 11 donde leímos, hay una debilidad que ella mostró. Hay una debilidad que ella mostró en esta parte. Y en esta debilidad que ella mostró en el capítulo 4 y en el versículo 11 donde leímos, a simple vista no se le pudiese tal vez considerar como una debilidad a Esther. Pero si analizamos este verso y nos colocamos en su lugar, podemos percibir de ella algo que la Biblia refleja de lo que ella expresó con su corazón, y fue el miedo a morir. Fíjese que pensando en lo que ella relata y habla
Porque ella sabía que al hablar con el rey, sin ser convocada, ella podía morir. Así que ella dudó, esa es la parte. Dudó por el miedo a morir. Ahora, ella, al dudar, de una manera, dejó el respaldo de Dios automáticamente. Pero usted dirá, pastor, pero ¿cómo es que usted habla que era una mujer de fe? Sí. Era una mujer de fe, era una mujer obediente. Pero en el momento de enfrentar la realidad de la vida, en el momento de enfrentar lo difícil de la vida. Sí, porque fíjese que a nosotros y cada uno de nosotros en la vida, en algún momento de la vida vamos a enfrentar, hermano, lo más fuerte de la vida. Si no es que ya la está pasando. Y si no la ha pasado, yo les recomiendo que se prepare o que nos preparemos. Porque van a llegar momentos en la vida, hermano, donde podemos llamar el miedo, puede llegar a nuestra vida. Ahora, aquí en esta parte, ella dejó el respaldo de Dios que le daría en el momento de hablar con el rey. Ahora, si bien de alguna manera, aquí, en este momento, ella pudiera retomar su posición, de alguna manera Dios, como había prometido con el pueblo que no los iba a dejar, Dios estaba con ellos. Mas sin embargo, aquí es donde entra la administración, es donde entra el soplo de Dios. Aquí es donde entra, hermano, la gracia divina de Dios. Aquí es donde entra el misterio de Dios. Aquí es donde entra, hermano, lo imposible para el hombre. Aquí es donde entra, ¿cómo podemos mencionar esta parte? Aquí es donde entra lo que para nosotros es imposible, para Dios en la vida de nosotros es posible. Porque cuando nosotros miramos que ya no hay lugar, que no hay una puerta, que no hay una ventana, que no hay un espacio, que no hay un lugar, que no hay cómo, que no hay lógica, que no hay forma, no hay ciencia para poder hacer el cambio o algo a favor, ahí es donde entra Dios. Donde el médico dice ya no hay solución, donde en el trabajo le dicen ya no hay trabajo, donde el gobierno dice te vamos a sacar, cuando alguien viene y dice te vamos a matar, alguien viene y le dice a uno ya no hay esperanza, cuando el hombre dice ya no hay, es cuando Dios dice hoy es que yo comienzo contigo. Es que hoy yo voy a comenzar a trabajar contigo. Es que hoy la cosa va a cambiar, porque cuando el hombre llega a su final es cuando Dios comienza a trabajar. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Por eso es que cuando nosotros entendemos aquí la vida de Esther, porque fíjese que Esther tuvo miedo. Tuvo miedo. Se metió hasta adentro, como decimos, se metió hasta la casa. Pero cuando le dijeron tienes que presentarte delante del rey, ahí comenzó a temblar y dijo no, porque nadie se puede presentar ante el rey. No, porque si no es llamado, el rey lo puede matar, porque era el rey. Y el rey era la máxima autoridad de la tierra en aquellos tiempos. Y para ella era, hermano, algo de mucha importancia. Ahora, en esta parte es importante entender. Entendamos en la Biblia o bíblicamente la palabra miedo para poder explicarme un poquito más y poder terminar. Yo estoy terminando ya. En la Biblia la palabra miedo o temor tiene dos significados. Uno negativo y uno positivo. Uno representa, el negativo representa cobardía, la duda o la angustia que de una manera
paraliza a la persona y lo deja de ser positivo. La segunda, que se define como temor, que es el temor a Dios, que se define como un respeto profundo, asombroso y obediente, reverencial hacia Dios, que es muy distinto a lo que los psicólogos hablan. Porque los psicólogos, los médicos, dicen que el miedo en parte es buena. Porque el miedo te alerta, te despierta a que hagas tres cosas. Número uno, ante el miedo, uno es correr, huir, sales corriendo. Cuando te presentas delante de algo que te impacta y te da miedo a perder tu vida o que tu vida esté en peligro. Dicen, es mejor aquí que digan que corrió y que aquí quedó, ¿verdad, hermano? Dicen por ahí, patitas, ¿para qué te quiero? ¡Fua! Vámonos. El sabio, salimos bíblicos, el sabio ve el mal y se aparta, dicen algunos, ¿no? En la noche, cuando hay ruido alrededor de la casa, ¿quién es el que sale a ver por la ventana? ¿El esposo o la esposa? La esposa, dígalo fuerte, hombre. No se sientan mal, hermanos. Yo sé que ustedes están dormidos mientras la esposa está haciendo guardia alrededor de la casa, pues con el perro, y usted está bien dormido. Día siguiente se levanta bien tranquilo, dijo, todo paz, no pasó nada. La esposa no durmió toda la noche. Son de Honduras. Traen la sangre de militar ustedes, hermanos. Por no decir de guerrilla, ¿va? Bueno, los que estudian la psicología y aconsejan, dicen tres cosas. Una, ante el miedo es correr. La otra es enfrentarte, no importando lo que vayas a sufrir. Y tercero, dice, frizarte. ¿Usted ha visto a esa gente que cuando ven el peligro se quedan frisados? Hay gente que es así. Hay gente que pierden, hermano, el control y ven el peligro y no les importa. Se avientan, dice, a morir, a perder o a ganar. Se avientan. Hay otros que se quedan frisados. Y el temor o el miedo es sinónimo de fobia. Y es que es un problema grande porque hay gente que no pueden, hermanos, subir puentes. Hay gente que no puede subirse a edificios, hermanos, altos. Hay gente que no pueden andar en las alturas. Hay gente que no pueden dormir con la luz apagada. Hay gente, hermano, que les da miedo una mala noticia. Hay gente, hermano, que tienen problemas con el miedo. Hay gente que mejor prefieren no ver noticias porque no van a dormir por el miedo en la noche. Hay gente, hermanos, que aunque saben que no deberían de ver películas de miedo, las ven. Yo cuando era niño iba a la casa del vecino. Bueno, el vecino estaba bien lejos. En el barrio donde yo vivía era un barrio muy peligroso. Y con los amigos de mi edad nos quedábamos a ver películas del Santo y la Momia, hermano. Y uno bien emocionado viendo la película. Ay, no, hombre. El problema es cuando se terminaba la película. Uno salía a la puerta, todo el callejón bien oscuro, hermano. Y uno hacía así. Y le decíamos al amigo, ¿sabes qué? Hoy te vamos a acompañar porque no queremos que te salga la momia. Nos vamos a quedar todos aquí hoy. El miedo. Las fobias.
Situaciones de que a veces uno en la vida de niño ha enfrentado todas esas situaciones, pero uno crece. Uno crece. Ahora son otras cosas, son otras etapas. Y hay situaciones en la vida que a veces a nosotros nos acobardan. Y cuando estas cosas nos acobardan a nosotros, es donde perdemos nuestra fe. Y cuando estas cosas vienen y nos quieren, hermano, acorralar y nos quieren como sentenciar el pensamiento, porque una de las cosas, hermano, que el miedo viene a causar, hermano, en la vida de nosotros, es la desconfianza en la vida de lo que nosotros creemos en la vida. Por eso que si hay algo que a mí me fascina entender, es esta parte interesante de lo que para nosotros puede ser. En esta parte, lo que es la definición, es una emoción de temor o pánico ante el peligro. O sea, escasez o la muerte, que de una manera aquí debilita la confianza en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? El fin es debilitar la fe del individuo. Pero también aquí entendamos el enfoque en lo que la Biblia dice, que la Biblia nos enseña que este tipo de miedo no viene de Dios. Así que el temor hacia Dios es el temor hacia la reverencia, pero el miedo que nos opaca nuestra fe, nuestra confianza, no es de Dios, sino viene con un fin y un propósito para destrucción a nuestra vida. Ahora, cuando entendemos esta parte, entendamos el texto sagrado, el texto de la Biblia. Y más de 100 veces, hermano, la Biblia repite esta frase donde dice: no temas. Jesús lo dijo en varias ocasiones. No temas. Se lo dijo a los enfermos. Se lo dijo aquí a gente que buscaban el favor de él. Incluso el Señor le dijo a los discípulos: no estarán solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Si hay algo que nosotros debemos de hacer cada día, es confiar en Dios. Si hay algo que nosotros no debemos de hacer, es abrir el corazón al miedo, porque el miedo ahuyenta nuestra fe a Dios. Pero cuando nuestra fe está puesta en Dios, el miedo no tendrá lugar en nuestras vidas, porque nosotros sabemos que el Dios que servimos es más grande que el problema, es más grande que la circunstancia, es más grande que la enfermedad y es más grande que todo lo que pueda venir a la vida de nosotros. Ahora, entendamos el texto. A Esther le dio miedo pensar que la iban a matar. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Ahí es donde entra la sabiduría de Dios. Ahí es donde entra la misericordia de Dios. Ahí es donde entra la inspiración de Dios a la vida. Es donde entra el soplo de Dios. Es donde se abre nuestros ojos, se quita el telón para poder ver lo que físicamente nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos ver con nuestros ojos de la fe. Y es que lo que nosotros no podamos hacer, Dios sí lo puede hacer. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree. Que lo que usted y yo no podemos, Dios sí puede hacerlo. Lo que para nosotros es difícil, para Él no lo es. Porque los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. No son como los del hombre. No, los planes de Dios son divinos y son perfectos. Yo le voy a los planes de Dios, porque los míos me pueden, hermano, alejar de Dios. Yo mejor le voy a los planes de Dios, porque los planes de Dios me van a llevar de gloria, me van a llevar de bendición a bendición, me van a llevar hacia lugares altos, me van a llevar a alturas. Los propósitos de Dios me van a revelar los misterios de Dios a mi vida.
Los planes de Dios son perfectos para mí, son perfectos para mi familia, son perfectos para mi salud, son perfectos para mi finanza, son perfectos para lo que tengo, porque todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios toca es bendecido, todo lo que en la mano de Dios está es prosperado. ¿Alguien puede decir amén? Yo termino con esta pregunta. No sé qué es lo que a usted, voy a usar una expresión de la calle para que me entienda, le esté paniqueando la vida a usted. ¿Qué es lo que a usted le está provocando miedo? Si usted padece de miedo, entonces usted está ahuyentando la fe. Usted está diciéndole, no puedo creer en Dios porque tengo miedo. Los psicólogos dicen de que el miedo es normal en la vida, pero la Biblia me dice que no debe de ser normal en la vida cristiana. En la vida del mundo tal vez, pero en la vida cristiana no, porque para mí el miedo me ahuyenta de Dios, y lo que yo menos quiero es que me ahuyente, no, yo quiero que me acerque a Dios. Entonces el miedo no puede ser parte de mi vida, no, Dios debe de ser la parte de mi vida, Cristo debe de ser la parte de mi vida, el Espíritu de Dios debe de ser parte de mi vida, y para que esto sea parte de mi vida, tengo que tener fe en Él. No puedo tener miedo. Pero pastor, si hay una amenaza, sí, pero no podemos tener miedo. Ay, pero pastor, mire, es que me dijeron de esto, el médico me dijo aquí, me dijo allá, pero no podemos tener miedo, porque si hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar seguros, que nuestra patria, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está allá arriba en los cielos. No te preocupes si te mandan a China. No te preocupes si te mandan al otro lado del mundo. Allá Dios tiene un propósito para ti y para mí. No te preocupes a dónde el hombre quiera ser con nosotros. Dios es más grande que el propósito del hombre. Los planes de Dios son perfectos. Los del hombre no lo son. El hombre falla, el hombre es mentiroso, el hombre es pecador. Pero Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es maravilloso a la vida de nosotros. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor. Hoy vine a predicarle a alguien que cree en Dios. Hoy vine a predicarle a alguien que tiene fe. Hoy vine a despertar la fe de alguien. Hoy vine a despertarle la fe a alguien que tiene que creer en Dios. No hay otra manera de vivir en esta vida que tener fe en Dios. Hay gente, hermano, que tienen enfermedades que no saben cómo les llegaron. Los médicos dicen, es el estrés. Y él es 4, y él es 5, no sé hasta cuántos. Pero los médicos dicen, tome esto y usted se va a curar. Y lo hacemos. Y maravillosamente pasa el milagro. O tal vez se empeora el problema. Y para explicar esto, se lo voy a poner de esta manera. No tengo un vaso, pero tengo esta botella de agua aquí. Si esto fuera un vaso y le echara esta botella de agua o llenaría el vaso, yo tendría el agua en la mano. Tengo el agua en la mano. Para poder tener agua en la mano tengo que tener un recipiente. Este recipiente me ayuda a mantener el agua en la mano. Pongámoslo que el agua es el estrés o el problema de la vida. El agua en sí no tiene peso en esta cantidad, pero sí tiene peso dentro del vaso. El agua con el vaso, si yo lo mantengo 1 minuto, 2 minutos, no me va a cansar. Pero si lo mantengo 1, 2, 3, 4, 5 horas, en esta posición me va a cansar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para no cansarme con algo
que no es cansado, que no es fastidioso, que no me va a quitar la fuerza, que es tan sencillo, es tan pequeño. Entonces, pero al mantenerlo mucho tiempo me va a cansar, me va a quitar la paciencia, me va a estorbar, porque es algo que lo voy a mantener por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que venir y depositarlo en el mismo lugar y poder descansar. Para poder descansar, tengo que dejarlo en su lugar. Cuando nosotros le damos importancia al problema y metemos el pensamiento en el problema y pensamos más de un minuto, más de una hora, pensamos en el problema por un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a cansar. Te vas a cansar. Te vas a fastidiar. Te vas a desesperar. Y probablemente nos dobleguemos ante eso porque nos ha cansado y vamos a tenerlo tan claro y tan presente de que vamos a decir: no puedo con esto, no puedo más. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque no lo soltamos. Necesitamos soltar lo que a nosotros nos molesta, nos incomoda y nos trae el temor a la vida. ¿Tú quieres soltar el temor? ¿Quieres perder el miedo? ¿Quieres perder el estrés del problema? Suéltalo en la mano de Dios. Suéltalo en la mano de Dios. Suelta el pensamiento, suelta el miedo, suelta el temor, suelta la circunstancia, déjalo ir y Dios se encargará del resto. Pero si no lo quieres soltar, eso te va a matar. Te va a matar, te va a matar, te va a matar, porque lo vas a tener presente día y noche, 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 y vas a pensar, vas a soñar, lo vas a ver, lo vas a hasta ver físicamente, cuando es sencillamente mental. Dicen los psicólogos que el miedo puede llegar a ser mental y no meramente físico. Por tanto, pensar. Y es una verdad. Es una verdad. Tanto va el cántaro al agua, dicen por ahí, que se va a romper. Cuando tú ya no puedas y sientas que tal vez digas: hasta aquí. No es que sea demasiado tarde, pero ya te hizo mucho daño en tu corazón y en tu pensamiento. Por eso de que no es bueno cargar con el problema y la preocupación. Para eso tenemos a un Dios maravilloso, al Dios grande y poderoso, que puede ayudarnos y socorrernos y alentarnos. No importa en qué situación tú estés pasando y qué tan difícil esté, vamos a depositárselo en la mano del Señor. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora.